Me acuerdo que yo entraba a los hoteles y nadie me pedía ni una identificación, ni a nadie le importaba. Veían que yo era pues una niña, ¿no? Tenía 15 años y a nadie le... Lidia Cacho Ribeiro, quien desde su profesión de periodista y escritora, concretamente en su libro Los demonios del Edén, fue la voz de menores, abusadas sexualmente por una red de pederastas encabezadas por el empresario Jen Sukar-Kuri, protegido a su vez por una maraña de personajes de la élite política. En un día 12 de abril del año 1963, nace en Ciudad de México una niña de nombre Lidia María Cacho Ribeiro, o mejor conocida como Lidia Cacho. Su madre, Paulette Ribeiro, psicóloga y feminista franco-portuguesa, y su padre, Óscar Cacho, un ingeniero mexicano. Desde joven, se involucró en la defensa de los derechos de las mujeres al seguir el ejemplo de su madre. Años más tarde, y ya con la mayoría de edad, Lidia decide mudarse a Quintana Roo para dedicarse a escribir poesía, cultura y a bucear, ya que Cozumel y el mar de Quintana Roo son lo justo para esa práctica. En uno de sus primeros paseos a Tulum, en su recorrido, descubrió un edificio impresionante en medio de la nada, y en ese preciso momento llegó un helicóptero. Lidia siempre portaba su cámara fotográfica, la cual en ese momento tomó de inmediato para tomar unas fotos. Continuó caminando hasta llegar a la entrada del edificio, llegando a toparse con el que cuidaba la entrada de dicho edificio. Lidia le pregunta al cuidador que ¿de quién era la casa? El cuidador le contesta que era de un señor que se llamaba Pablo Escobar. Lidia le da las gracias al cuidador y se retira del sitio. Al llegar a su casa, Lidia comenzó a hacer apuntes y más apuntes y a darse cuenta que en Tulum había un grupo de colombianos que era una aldea donde vivía muy poca gente. Pero en ese grupo había chicas muy jóvenes. Esto fue en el año de 1986. Entre todos sus apuntes que ella hacía, le saltaba una pregunta siempre. ¿Qué hacen estas chicas con esos señores? Lidia recordó las palabras de su abuelo cuando éste le decía: tú tienes una habilidad para hacer mapas mentales, a lo cual, de inmediato, comenzó a hacer un mapa relacionando todos los puntos alrededor de ese impresionante edificio. Cabe destacar que este estaba en una pequeña isla muy alejada de toda la civilización. Lidia comenzó a unir los puntos empezando por el nombre del dueño de la propiedad: Colombia, Quintana Roo, Cuba, Cozumel, Belice. Barcos, yates, helicópteros, aviones. Y así, atar cabos entre las personas que se dedican a hacer cosas buenas y a hacer cosas malas. Pasaron años y Lidia siguió investigando cómo llegaban un pequeño grupo de italianos a Playa del Carmen. Para ese entonces, Lidia ya tenía un puesto de periodista en un periódico local de Quintana Roo y también un programa de radio que se dedicaba a hablar de los derechos de las mujeres. El programa de radio era sobre los derechos de las mismas, no como el trabajo de periodista de investigación como lo era en el periódico. En ese programa de radio había mucha gente que se comunicaba con ella porque leían sus columnas y sus reportajes. Le llamaban para darle información del periodismo y la literatura, y entonces, claro, la gente llegaba a las puertas del periódico
y la telefonista me llamaba y yo bajaba y había 10, 15 personas esperándome con el recorte del periódico para decirme esto que escribió, queremos contarle más. Siendo el año de 1988, la catalogan como la loca del pueblo por hablar de los derechos de las mujeres, igualdad de género, de cómo poder pasar las leyes y políticas públicas en el país para abatir la trata de personas en un estado turístico como lo era Quintana Roo. Empecé a hacer periodismo a los 23 años y de pronto, claro, mis editores me mandaban a cubrir temas clásicos que mandaban a las mujeres a cubrir. Querían que hablaran con las mujeres mayas en Quintana Roo. Yo vivía cerca de Cancún y que hablara de los temas más, digamos, políticamente correctos y el bienestar del turismo y las mujeres en Quintana Roo. Y claro, yo empecé a hablar del racismo, del sexismo, de la violencia contra las niñas y los niños, del daño que el turismo le hacía, de los efectos secundarios del turismo en las zonas indígenas del sur de Quintana Roo. En ese entonces se le indicaba que solo se debía hablar de la economía y el estado turístico de Quintana Roo y no se debía hablar de nada malo, ya que su editor recibió llamadas de el gobernador indicando que le dijera a esa loca que dejara de escribir sobre esos temas porque dañaría la imagen y la economía turística de Cancún. Lidia Cacho nunca hizo caso y siguió hablando de esos temas. Pasando muchos años de investigación, la periodista descubrió una red de trata de menores en Cancún, Quintana Roo, en la zona hotelera y la zona más pobre de Cancún. Estas dos estaban vinculadas a través de un grupo de grandes empresarios, senadores y gobernadores que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer menores de diferentes países. No sabía que iba a ir a Nápoles para prostituirme. La primera vez tenía 15 años. Estaba devastada y profundamente herida, pero no tuve más remedio que obedecer la orden. Años antes, la periodista abrió un refugio para las mujeres víctimas de violencia doméstica, víctimas de explotación sexual y comercial de menores de edad, y cuando abrió el refugio, empezaron a llegar cada vez más y más casos, siendo esto el primer refugio de alta seguridad no solo en Cancún, sino también en todo México. Con el paso del tiempo, el refugio de Lidia comenzó a recibir llamadas de más refugios y centros de atención en diferentes lugares como Texas, Nuevo León y todas partes de México, para que recibiera a mujeres que ellos habían recibido, porque les contaban que sus esposos estaban vinculados con la delincuencia organizada. El refugio que había hecho Lidia contaba con un alto sistema de seguridad, puertas blindadas. Era un sistema realmente protegido para todas las víctimas. A ese refugio ya mencionado llegó la primera víctima que fue ultrajada en ese edificio que estaba fuera de la civilización y que años atrás Lidia había descubierto. A partir de ese momento en que yo vi a los ojos a esta jovencita y me dijo que estaba amenazada de muerte, en el momento en el que estuvimos hablando, fue un par de horas. Pero primero había ido la víctima a denunciar los hechos ante las autoridades y desafortunadamente las mismas autoridades alertaron al líder de esta red de trata de personas y de inmediato el líder escapó a Estados Unidos. La periodista se acercó a las autoridades federales para preguntarles cómo se podía investigar una red de trata de menores de edad y éstas le respondieron que no se podría y que ella estaba exagerando en sus investigaciones, que cómo creería que en México hubiera una red de tal magnitud. Está comprando y vendiendo niñas a través de internet. No, señora Cacho, es una exageración. Al no encontrar ayuda de nadie,
la periodista encontró y contrató a un hacker maravilloso y se adentraron a la Deep Web por primera vez en el año 2003, llegando a localizar una gran parte de esta red, sacando nombres de todos esos sujetos y 300 fotografías de los hombres ultrajando sexualmente a menores de edad de ambos sexos. Entre ellos estaban senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios, tanto mexicanos como extranjeros. Mientras todo esto sucedía, la periodista Lidia continuaba con su investigación. Un día llegó a su oficina un hombre hotelero conocido en Cancún, con una maleta grande ofreciendo $1 millón para su fundación, argumentando que era parte de un hotelero y un senador mexicano. Si ella sacaba su libro Los demonios del Edén, ella no sobreviviría. Para esto, cabe decir que nadie sabía que la periodista iba a sacar un libro, más que la Secretaría de Gobernación, ya que tenían intervenidos sus teléfonos y ofreciéndole que la iban a ayudar a solo detener al líder de la red. La periodista rechazó la maleta y meses después entregó su libro a una editorial de nombre Random House en la Ciudad de México. El editor general lo lee y lo primero que le pregunta era que si tenía pruebas de todo lo que decía su libro, a lo cual Lidia, como buena periodista, sacó todas las pruebas que llevaba, se las mostró y ella regresó a Cancún. Cuando regresó, fue con el entonces Ministerio Público Federal, mencionando que había recibido varias amenazas de muerte por hacer bien su trabajo, ya que ella fue una de las personas claves para la investigación. Incluso les mostró un DVD que tenía en su poder que había rescatado. El contenido de ese DVD era un video donde menores de edad estaban siendo abusados sexualmente por adultos. El Ministerio Público le informa que las madres tenían que ver ese video para que así pudieran identificar a sus hijos. La periodista le responde al Ministerio Público que sobre su cadáver permitiría que una madre o padre viera cómo eran abusados sus hijos por estos sujetos. El Ministerio Público Federal le explica a la periodista que si ella identifica a las víctimas, esta misma se convertiría en un testigo federal y sería perseguida toda su vida por tener que testificar contra ellos hasta terminar con esa banda. Ella les contesta que sí estaba segura. Cuando Lidia Cacho regresa a la Ciudad de México, se encuentra con la noticia de que el director de la editorial Random House fue llamado por el nuevo secretario de Seguridad Federal, Miguel Ángel Yunes Linares. Lo invitó a su oficina con hombres armados y le dijo que ese libro no podía ser publicado porque él aparecía ahí. El director de la editorial lo invitó a que diera su testimonio y Miguel Ángel se negó a dar su testimonio y que el libro no saldría de ninguna manera. 2 meses después, Lidia Cacho estaba en la Ciudad de México presentando su libro, rodeada de 25 policías federales armados y acompañada de periodistas más connotados mexicanos. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo, desde qué momento, desde qué punto de tu vida viviendo en Cancún se da el crear, vamos a poner acá el libro, de crear tu libro Los demonios del Edén? Para ese momento ya se habían rescatado 200 menores de ambos sexos e identificados tanto a los menores como a sus familiares. Solo en 5 casos no pudieron contactar a los padres, ya que estos estaban involucrados en la venta de sus propios hijos. Dentro de esta red habían 7 menores norteamericanas que habían sido llevadas a Miami.
Lidia obtuvo las llamadas telefónicas donde un miembro de la red llamaba a Jen Sukarkuri, explicando que cada menor tenía un valor de $3,000 como cuota principal, aparte de pagar los papeles. La periodista se dio a la tarea de investigar a profundidad quién realizaba los pasaportes de los y las menores, colombianas, paraguayas, norteamericanas, mexicanas y de otros países para traerlas a Cancún. Cuando de momento Lidia recibe una llamada de un joven que se dedicaba a la radio en Playa del Carmen, comunicando que había un grupo de italianos que explotaba a menores de edad. Yo decía que eso era lo que los papás hacen con las niñas, ¿no? Eso es lo que todos los papás hacen con sus hijas, porque es una manera de demostrarles cariño. Estos señores están buscando a este tipo de niñas. La periodista se trasladó a Playa del Carmen con la advertencia de su propia escolta, diciéndole que era muy peligroso ir hacia allá. Cuando la periodista llegó a Playa del Carmen, se encontró con una menor que tenía un billete canadiense con un mensaje de amor que le había puesto el hombre que había pagado para poder tenerla y abusar de ella. Informes de la escuela. Niñas desde los 5 años hasta 11 años, 12 años, 13 años, las manipulaba sexualmente y abusaba de ellas. Mientras la periodista realizaba su investigación, llegaron a sus oficinas 10 sujetos armados, vestidos de civiles, apuntándole con un arma de fuego, y la secuestraron casi 24 horas, torturándola y diciéndole que la iban a matar, que los había mandado el entonces exgobernador de Puebla, Mario Marín, y por haberse metido en la vida privada de todos esos gobernadores, empresarios y senadores, y también por haber publicado el libro cuando se le dijo que no lo hiciera. Mañana esta hija de le dije a Naked, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. Tú crees que estoy bromeando, ¿verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su fregada madre. Afortunadamente, Lidia tuvo la idea previa de que si ella era secuestrada o la asesinaban, su sistema de seguridad tenía que informar de inmediato que los que se tenían que enterar primero eran los medios de comunicación para que se difundiera de manera inmediata a todo el mundo. Y así fue. Los medios de comunicación empezaron a difundir la noticia de su secuestro. Se intercepta el vehículo y ya nada más les comento, acaban de abordar 3 hombres. Como eran policías vestidos de civiles, se vieron obligados a llevarla viva a la ciudad de Puebla para que hiciera declaraciones de que todo lo que ella había escrito y declarado era falso, no sin antes intentar que la periodista firmara un papel donde ratificaba que el contenido de su investigación era absolutamente falso. La periodista se negó y no firmó absolutamente nada. De acuerdo con testigos, Lidia fue sacada por una puerta trasera de las oficinas para evitar a los agentes de la AFI y fue subida a un auto para trasladarla a la ciudad de Puebla por carretera, sin permitirle la presencia de sus abogados ni el uso de su teléfono celular, en una acción que fue considerada por sus colaboradores como un secuestro legal. Tiene un judicial de Puebla y me dice que se la van a llevar en ese momento a Puebla por tierra. Sabiendo que era Kamel Nasif, yo me podía esperar lo peor. Según el director de la Policía Judicial de Puebla, Cacho sería internada en el Centro de Readaptación Social de la capital poblana, conocido popularmente como San Miguel, y su situación jurídica sería determinada en las próximas horas en el Juzgado Quinto de lo Penal. Por delitos de los que fue acusada, la periodista alcanzó el derecho de libertad bajo fianza, por lo que sus defensores mostraron su extrañeza por su detención precisamente en viernes y su inmediato traslado a la ciudad de Puebla. La pregunta que te harás si has puesto atención a esta parte de la historia es:
por qué de Cancún, Quintana Roo, que queda a más de 1,487 kilómetros por carretera, trasladaron a la ciudad de Puebla a la periodista Lidia Cacho. Bien, te lo explico. En el libro Los demonios del Edén, Lidia Cacho también denuncia que, entre las amistades que Zúcar entabló en Acapulco, gracias a las recomendaciones de Kamel Nacif, se encontraba Joe Rank, dueño del emporio de ropa Aka Joe. La periodista menciona en su texto cómo en junio del año 1975, Kamel Nacif Borge, gracias a sus influencias en los servicios de migración del aeropuerto mexicano por sus negocios de importación, pudo detener la deportación al Líbano del empresario Zúcar Curi, quien carecía de permiso para trabajar en México. Kamel miró a Zúcar y le preguntó de dónde eran. Charlaron un momento y Nacif les dijo a los de migración: «Suelten al paisano, yo me encargo de arreglarle los papeles». Cacho asegura que, desde entonces, ambos fueron compadres y que el pederasta fue socio en varias ocasiones de Kamel Nacif, apoyándose en las declaraciones del ex administrador de Zúcar. Cacho menciona que en su sociedad, Nacif ponía el dinero y Zúcar el nombre. Según esa fuente, esa relación le venía bien a Kamel porque así distraía al fisco. Según el entonces exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Caram Beltrán, la denuncia en contra de la escritora fue presentada por Kamel Nacif Borge. Poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista hija de puta. Uno de los empresarios textiles más importantes en ese estado en el ramo de la mezclilla, quien en ese entonces sostenía una relación de compadrazgo con el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Inmediatamente de la supuesta detención de la periodista por las difamaciones al empresario Kamel Nacif Borge, este le realiza una llamada a su héroe y amigo Mario Marín. ¿Permite? Sí, gracias. ¿Qué onda, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno, órale, sale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ay, mándamela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una. Dale. Hecho, mi Kamel. Te agradezco tu atención, te mando yo un abrazo. Cuando el líder escapa a Estados Unidos, la periodista comenzó una investigación para dar con su paradero, hasta que finalmente lo localizó. Era el empresario Jean Zúcar Curi. En 2004 fue detenido en Chandler, Arizona, y extraditado a México a pedido del entonces Procurador General de la República y de la Interpol. El 26 de marzo del año 2005, el juez federal Amado Chiñas denegó al México-libanés Jean Zúcar Curi el amparo solicitado por sus abogados norteamericanos para liberar sus cuentas bancarias por más de $20 millones. Finalmente, este fue condenado a 118 años de prisión por cargos de pornografía infantil y corrupción de menores. De acuerdo con la ley mexicana, tendría que cumplir un mínimo de 60 años de esa sentencia. Hasta donde la periodista pudo documentar, el empresario
había traído 200 menores a el estado de Quintana Roo, a donde llegaban empresarios y políticos a tener relaciones sexuales con menores de entre 3 y 4 años de edad en el año 2003. Cabe recalcar que en ese año todavía no se podía investigar tanto cibernéticamente como se hace ahora. Después de haber logrado que las autoridades detuvieran al líder y tras varios intentos por matar a su familia y varios miembros de su equipo, la periodista Lidia, para poder entender cómo funcionan las redes de trata de personas, decidió hacer una investigación y durante 5 años viajó alrededor del mundo trazando un mapa para entender cómo las mafias mexicanas estaban operando en Nigeria y Japón y a su vez cómo la mafia japonesa operaba hacia Estados Unidos en el Reino Unido, Paraguay y Panamá, trazando esas rutas y siguiéndolas. Lidia Cacho se disfrazó de monja para poder investigar cuántos menores había dentro de los burdeles de la Ciudad de México, documentando con una cámara escondida, teniendo un resultado de 134 menores solamente en una colonia de la Ciudad de México. Siguiendo todas las rutas de las víctimas rescatadas, entre ellas una menor rescatada norteamericana que fue vendida a los yakuza en Japón, yendo por la misma ruta desde donde fue comprada hasta donde llegó la menor para su venta y así descubrir cómo funcionaba la línea de esa red y cómo estaba dividida la misma, en la cual estaban los nigerianos, los yakuza, que ahora son banqueros respetables, y así logrando descifrar a las personas que se dedican a la explotación sexual comercial de mujeres y en la actualidad de jóvenes. En 5 años logró investigar 143 países que a día de hoy siguen siendo investigados. Sin embargo, aún así, no se detuvo esta periodista y se disfrazó de sexo servidora aprendiendo pole dance, ya que es muy difícil en todos los burdeles VIP de diferentes países, y así, disfrazada, pudo entrevistar a muchos de ellos teniendo todo documentado. Así es como fue descubriendo cuáles son los móviles de todos los que compran y venden personas para su uso ilegal de abusos sexuales, desde agencias de viajes, sindicatos de taxistas y empresas especializadas en transportes VIP. Y después hice un programa de televisión. Y tanto con mis programas de radio como con los de televisión, yo empecé a recibir amenazas. Porque yo decía los nombres de los agresores y guardaba los nombres de las víctimas. Porque en esa época, en los 90s, los periódicos decían los nombres de las mujeres. Sacaban los nombres a nombre, apellido, fotografía de las mujeres violadas, de las mujeres maltratadas, de los niños y niñas abusados, y protegían a los agresores. En el estado de Tlaxcala existe una de las redes más grandes de la República Mexicana, de la cual los padres pasan la herencia hacia sus descendientes varones y se les llama padrotes. Ahí también se trasladó la periodista e investigó cómo opera esta red, desde las remesas que mandan de diferentes países, principalmente de Estados Unidos. Un día comenzó a seguir a un joven de Tlaxcala en Nueva York y se dio cuenta que tenían a un grupo de 25 jóvenes y los 25 iban con $500 a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas tenían el destino de Puebla y Tlaxcala. No eran remesas, en realidad. Era dinero producto de la explotación sexual comercial de menores, mujeres y jóvenes que los llevaban a Estados Unidos. En un municipio de Tlaxcala, entrevistó a un joven que se había casado 17 veces y esas 17 mujeres fueron llevadas a Estados Unidos para venderlas y, afortunadamente, ahí los descubrieron y fueron procesados legalmente gracias a una investigación que Lidia y varios periodistas hicieron colectivamente. Este tema no ha sido lo suficientemente perseguido.
Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán, produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores y vendedores de niñas y niños, se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces. Le había llevado a las esposas a los Estados Unidos y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varias de nosotros, periodistas mexicanas. En la actualidad, gracias a la identificación de rostros, se han podido rescatar a casi todos los menores que son víctimas de estas redes de trata sexuales de personas menores y jóvenes, vinculándolo con las desapariciones forzadas. El 16 de abril del año 2019, el primer tribunal colegiado del 27º distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, giró orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Kamel Nassif Borge. No obstante, en abril de 2019, una magistrada revocó la decisión y ordenó la detención del exmandatario poblano. También contra el exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Caram Beltrán, y el excomandante Juan Sánchez Moreno por su presunta participación en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. En el resolutivo 04-2019 del Tribunal Federal se señala que el 26 de noviembre del año 2018, un juez del segundo distrito con sede en Cancún negó la orden de aprehensión en contra de estas 4 personas. Pero luego de una apelación se revocó dicho expediente y se libró la orden de aprehensión el 11 de abril del año 2019. Abuso de autoridad y tortura son los delitos por los que el primer tribunal unitario de Quintana Roo liberó la orden de arresto contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Al ser detenida Lidia Cacho hace años por difamación y calumnia tras la publicación del libro titulado Los demonios del Edén, en el que hablaba de la explotación sexual de menores y en el que se involucra a políticos y empresarios poblanos. El 13 de mayo del año 2021, Lidia Cacho anunció que Nassif Borge había sido detenido en el Líbano. El de la República informó que Kamel Nassif fue localizado en Líbano y se empezaron los trámites de extradición. A día de hoy, este caso sigue bajo la lupa de muchísimas personas. Pero dime tú en la caja de comentarios, ¿qué opinas de todo lo que te acabo de decir? 12 años después estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado 7 casos judiciales y de haber logrado la primera sentencia histórica en América Latina. Le doy las gracias a Claudia del canal Fuentes Criminal, ya que ella fue quien hizo el guión, la investigación, la documentación y la edición de este video. Por favor, síguela, mira su trabajo y apóyala. Abajo en la descripción de este video tendrás un link a su canal oficial.